Siendo este año 2019 el 450 aniversario de la publicación de la Biblia del Oso, quiero tomar un poco de tiempo para explicar la historia detrás de esta gran obra. Como hemos visto en el primer vídeo, hay muchísimas Biblias en castellano, pero nosotros estamos viendo esta Biblia en especial porque es la primera traducción completa de la Biblia al castellano, traducida desde los idiomas originales. Vimos también que esta Biblia surge en el contexto sumamente complicado de la Contrarreforma, desafiando así los decretos del Concilio de Trento. En este segundo vídeo, veremos más específicamente la vida del traductor de la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina. Es posible que solo conozcamos este apellido en conjunto con el de Valera, como la designación de la Biblia en castellano. Pero, ¿quién era realmente Casiodoro de Reina? Mi propósito en hacer este vídeo no es exaltar a un hombre, más bien pretendo que veamos cómo Dios puede usar los talentos de un hombre dispuesto a servir a su Dios, a pesar de las dificultades de la vida. Nos conviene aprender de este humilde siervo de Dios que nació en España hace casi 500 años. La historia de este hombre nos lleva a la Europa del siglo XVI, precisamente al sur de España, cerca de Sevilla. Casiodoro nació en el pueblo de Montemolín, en lo que hoy en día es Badajoz, aunque realmente su nombre le vincula a otro pueblo cercano, el pueblo de Reina. Por eso lo conocemos como Casiodoro de Reina. Hoy el pueblo de Reina ha perdido muchos habitantes, y por lo tanto es ahora mucho más pequeño que Montemolín, pero en aquel entonces era el pueblo más importante de la región. En la actualidad, si visitáramos el pueblo natal de Casiodoro, Montemolín, podríamos visitar el antiguo castillo, que es testigo del pueblo antiguo, pero poco queda de aquel pueblo del siglo XVI. Y de la misma forma, poco sabemos sobre lo que fue la niñez y la juventud de Casiodoro. El primer dato significativo que tenemos de él es su ingreso en la Universidad de Sevilla, donde cursó sus estudios teológicos. Poco después, entró a formar parte de la Orden de los Jerónimos, en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, Sevilla. Fue en los pasillos de este monasterio donde nació la traducción de nuestra Biblia. Aquí fue donde los frailes leían y estudiaban las Escrituras en latín, pero también donde ocurrió algo extraordinario en los años en que Reina pertenecía a esta hermandad. Por medio de su estudio de las Escrituras y los libros religiosos que recibían, un grupo importante de los frailes abrazaron el mensaje del Evangelio por la fe solamente. No se trata sencillamente de una propaganda reformista proveniente del extranjero, sino más bien el verdadero mensaje del Evangelio que había estado escondido durante siglos bajo la religiosidad católica. Aquí en este monasterio un grupo de monjes empezó a leer y enseñar las verdades bíblicas, y el mensaje del Evangelio comenzó a extenderse por Sevilla y los alrededores hasta que despertó la atención de la Inquisición. Por ese motivo, en el 1557, temiendo una persecución inminente, Casiodoro, junto con un grupo de 11 monjes más, huyó de España hacia el norte de Europa. Casiodoro tenía en estos momentos 37 años de edad. Se desconoce la ruta exacta que tomaron, pero sí sabemos el destino: la ciudad de Ginebra, en Suiza, donde ministraba Juan Calvino. Allí los monjes estarían a salvo de la furia de la Inquisición que les habría de condenar a la hoguera por herejía. Cuando llegaron a Ginebra, Reina no terminó de encontrarse cómodo en la situación allí, en parte por su postura doctrinal. En estos momentos los protestantes se encontraban divididos, peleando entre sí. Los luteranos y los calvinistas en particular tenían una disputa sobre la presencia de Cristo en la Santa Cena. Los luteranos sostenían que Cristo estaba presente espiritualmente en los elementos, mientras los calvinistas argumentaban que el propósito de la cena era sencillamente conmemorar el sacrificio de Cristo.
En la redacción de su confesión doctrinal, Reina buscó una postura menos dogmática que le permitiría tener comunión con los dos grupos, pero su confesión despertó desconfianza y sospechas entre los calvinistas de que Reina se decantaba por la postura luterana. Reina también experimentó dificultad en Ginebra por su posicionamiento doctrinal en cuanto a la herejía. Para explicarlo, tendríamos que volver atrás unos años y presentar a otro español. Miguel Servet, un erudito humanista, llegó a renunciar la doctrina de Roma, pero sin adoptar una doctrina bíblica. Más bien, tomó una postura unitaria, rechazando las doctrinas de la Trinidad y la deidad de Cristo. Buscado por la Inquisición por herejía, Servet huyó a Ginebra en 1553, donde fue arrestado y condenado a muerte por el gobierno protestante por delito de herejía también. Reina no compartía esta política, la cual le parecía exactamente lo mismo que había visto en España. Por lo tanto, decidió abandonar Ginebra con esta explicación: Ginebra se ha convertido en una nueva Roma. Con 39 años de edad, Reina salió de Ginebra rumbo a Londres. En su viaje pasó por la ciudad de Frankfurt. Poco sabemos del motivo de esta visita, pero un dato curioso es que Frankfurt era la ciudad natal de la que llegaría a ser su esposa unos años más tarde. Los años que Reina pasó en Londres fueron muy fructíferos. Especialmente importante fue el año 1562. Con 42 años de edad, Reina por fin se casó e incluso logró sacar a sus padres de España para que vivieran con él en Londres, habiendo ellos también aceptado el mensaje del Evangelio. También en este año, gozando del favor de la reina Isabel I, Casiodoro fue nombrado pastor de una pequeña congregación de disidentes españoles que recibieron permiso de congregarse en la iglesia Santa María de Arás. Mientras tanto, en España, el Tribunal de la Inquisición había pasado sentencia contra Casiodoro y la habían condenado a la hoguera. Así que, este mismo año, una efigie de Reina fue quemada en Sevilla, al mismo tiempo que quemaron en la hoguera a otros españoles que no habían logrado escaparse del país. En 1563, Reina comenzó su traducción de la Biblia. No sabemos con seguridad, pero posiblemente fue su esposa y sus padres los que le animaron a emprender esta obra magna a favor de todos sus compatriotas que no tenían una Biblia en su idioma. Las noticias del progreso de esta traducción viajaron velozmente a España, y del mismo año podemos encontrar una referencia a Reina en una carta de Álvaro de la Cuadra, embajador de la corona en Londres. El andaluz, y aquí hace referencia a otro español involucrado en los inicios de la obra de la traducción, viene para residir aquí y reconocer con el dicho Casiodoro y otros una Biblia trasladada en romance castellano. Al oír esto, Felipe II autoriza un plan diseñado para obligar a Reina a volver al continente donde esperaban poder capturarle. Su plan consistía en difamar su nombre, acusándolo de sodomía. Al mismo tiempo que todo esto estaba ocurriendo, Reina seguía experimentando oposición continua de parte de los calvinistas en Londres, los cuales lo acusaban de ser seguidor de Miguel de Servet, todavía molestos de que su confesión doctrinal no encajara mejor con la suya. Ante todo esto, Reina decidió abandonar Londres con su familia y viajar a Bélgica, a la ciudad de Amberes. Una vez en el continente, viajó a Francia para reunirse con sus compatriotas exfrailes exiliados, y en particular con Juan Pérez de Pineda, el cual estaba inmerso en el proyecto de la traducción del Nuevo Testamento al castellano. Deducimos que el propósito del viaje fue el de consultar con ellos su proyecto de traducción de la Biblia completa y hablar de la posibilidad de colaboración. En 1565, Reina viajó a Frankfurt, desde donde estableció contactos en Basilea
para la impresión de su traducción. A la edad de 47 años, Reina fue padre por primera vez con el nacimiento de su hijo Marcos. En esta época de su vida, Reina estuvo plenamente entregado a la traducción de la Biblia, y en 1567, con el Antiguo Testamento casi terminado, Reina consiguió los fondos necesarios para imprimir el primer lote de Biblias. Serían 1100 Biblias en total, 200 ejemplares para la imprenta y 900 para distribución privada de Reina. Pero justo cuando parecía que todo iba por buen camino, ocurrió lo inesperado. En el verano de 1568, murió el editor que Reina había contratado, embargado de deudas. La financiación que Reina había adelantado desapareció, siendo absorbida por las deudas que el impresor había acumulado. Qué fácil nos es llegar a pensar que si estamos haciendo lo correcto, todo debe ser fácil. Si pensamos así, podemos deprimirnos cuando lleguen las dificultades y somos tentados a abandonar la voluntad de Dios. Pero Reina reaccionó depositando toda su confianza en Cristo y volvió a buscar fondos para seguir con la publicación de la Biblia. Un año más tarde, en 1569, Reina ya había conseguido los fondos necesarios para la primera impresión de la Biblia en castellano. Pero con todo el trabajo de buscar apoyo económico, se había atrasado en el trabajo de la traducción. El momento de la impresión llegó y no le había dado tiempo de terminar la última parte del Nuevo Testamento. Afortunadamente pudo echar mano a su amistad con Juan Pérez de Pineda, el cual le había enviado una copia de su Nuevo Testamento. Reina incorporó en su Biblia casi íntegramente la segunda epístola de Pedro, las 3 epístolas de Juan, Judas y Apocalipsis. En agosto de 1559, la Biblia del Oso fue impresa, pero en vez de las 1100 copias que se habían previsto, se imprimieron 2600 ejemplares, muchos de los cuales Reina planeaba enviar hacia las tierras españolas. Habiendo cumplido la obra maestra de su vida, Reina se estableció en Estrasburgo, donde trabajó en el comercio de la seda y se dedicó más a fondo a su familia. Fue en esta ciudad donde nació su segundo hijo, Agustín. A los 50 años, Reina decidió volver a Londres para esclarecer las acusaciones contra su nombre, y en ese mismo año fue absuelto en los tribunales de las acusaciones falsas de homosexualidad. En 1573 volvió a Frankfurt, la ciudad natal de su esposa, y allí nació su hija, Margarita, y 2 hijos más, Servas y Juan. En 1579 decidió trasladar a su familia otra vez a Amberes, donde volvería a ejercer como pastor. Desafortunadamente, a la edad de 65 años, se vio obligado a abandonar Amberes cuando la ciudad estaba a punto de caer ante las tropas de Felipe II. Reina se trasladó otra vez a Frankfurt, pero una vez más tuvo que enfrentar la oposición de otros protestantes que se quejaban de su confesión doctrinal. Reina en esta ocasión enmendó su confesión, pero lo único que consiguió fue que lo nombraran pastor auxiliar. 8 meses más tarde, el 15 de agosto de 1594, murió Casiodoro de Reina y fue sucedido en el pastorado por su hijo mayor, Marcos. Reina logró publicar 2600 ejemplares de la Biblia, pero solo 2 de estos ejemplares han permanecido hasta el día de hoy. Debemos suponer que la gran mayoría de estas Biblias cayeron en manos de la Inquisición y fueron destinadas a las llamas. ¿Fracasó Reina en su esfuerzo de imprimir la Biblia? Desde luego contestamos que no. Desde nuestra perspectiva podemos declarar con certidumbre que Dios ha usado a Reina más allá de lo que el propio Reina podría haber imaginado. Aunque no quedaran copias de aquella impresión, el trabajo de Reina forma la base de la Biblia que usamos hoy. Y esa Biblia ha tocado literalmente millones y millones de vidas por todo el mundo.
nosotros también podemos aprender una lección importante de la vida de este humilde siervo de Dios. Puede que nosotros jamás veamos el fruto de nuestra labor, pero si obedecemos a Dios y dejamos que Él haga con nuestras vidas según sus propósitos, Dios nos puede usar más allá de lo que nosotros jamás podríamos imaginar.